Y como esto hasta que se lo aprendan de memoria, como nuestra vida no es solamente una vida física, sino están todos esos planos que ustedes ven ahí, energético, emocional, mente y espiritual, y que la única diferencia entre estos planos es que unos tienen fecha de caducidad y los otros no. Es la única diferencia. ¿Eh? Ahora, en este momento, en esta situación que estamos ustedes y yo, necesitamos los dos planos para vivir. Acá no hemos venido para ser gurúes espirituales levitando todas las mañanas y viviendo desde lo espiritual. ¿Eh? Haciendo ayunos, abstinencias y qué sé yo, cuántas cosas más. Acá hemos venido para utilizar toda esta estructura que tenemos, que son todos estos planos que ustedes pueden ver en el gráfico. En la medida, durante mucho tiempo, y quizás en tu infancia o en parte de tu crecimiento, te han enseñado de que estas eran secundarias y aquellas eran primarias, que estas tienen que ser privilegiadas y las otras tienen que ser resentidas en mi vida. Y realmente, si fuera así, no lo tendríamos. Si lo tenemos, es porque nosotros tenemos que vivir en todos estos planos desde una manera funcional, unificada. La única diferencia, tenemos que dejar que el conductor que somos, esa mente divina de la cual hoy vamos a hablar, forme parte de nuestra realidad. Pero desde esa realidad yo gozo, de esa realidad tengo sexo, de esa realidad desarrollo objetivos en la vida, de esa realidad disfruto de la naturaleza, de esa realidad lloro, de esa realidad me río, de esa realidad enfrento cosas que no entiendo y que yo lo llamo dificultades. De esa realidad hago todo, pero desde esa realidad, con todos mis niveles. Y cuando alguno de estos niveles lo hemos resentido o no funciona, cualquiera de ellos, desde el físico hasta el espiritual, no podemos funcionar bien. Tenemos problemas para funcionar. Los grandes gurús espirituales, cuando hablan de esto, dicen que cuando tengas que empezar a trabajar en estos niveles, no empeces por el espiritual, empezá por el físico. Ordenate físicamente, ordená tus alimentos, ordená tu actividad, ocupate de que tu cuerpo sea funcional para que te lleve de viaje. Ocupate de tu energía, ocupate de poder expresar tus emociones y reconocerlas. Ocupate de las ideas que tenés. Y entonces, después ocupate de tu nivel espiritual. Y eso nos marcaba la importancia que tiene de vivir esta vida con todo, porque eso es lo que hemos venido a hacer. ¿Eh? No hemos venido a ganarnos un cielo, hemos vivido a vivir al cielo acá. Y eso es lo que no nos terminamos de convencer. Y todo es una lucha, todo es un trabajo, todo es una cuestión. Entonces, desde esos niveles que tenemos una ley. Ese diseñador, que ustedes lo llaman como quieran, Dios, unidad, todo, energía, qué sé yo, como ustedes lo quieren llamar, me da lo mismo, es como que ha generado todo un diseño. La vida tiene un diseño y ustedes, si prestan un poquitito de atención, lo ven leyes en el universo, ven en la tierra, ven en la vida leyes. Así que no me voy a meter con eso hoy porque si no, no vamos a llegar a ver este material. Pero dentro de esas leyes hay una muy, muy básica y que viene de los ancestros, yo qué sé, de las primeras cosas que se pudieron encontrar escritas, que es todo lo que está en mi mente y en mi corazón genera lo que llega a mi vida. ¿Eh? ¿Cómo se decía antes? De acuerdo a lo que siembres vas a cosechar, por ejemplo. ¿No? Pero es esto, todo lo que habita en mi mente y en mi corazón es lo que llega a mi vida. Entonces, se dan cuenta que es muy importante, repito, muy importante, entender lo que habita en mi mente. Porque de acuerdo a lo que habita en mi mente van a ser las emociones que voy a estar despertando.
Y de acuerdo a estas cuestiones que habitan en mi mente y que las emociones que están despertando, es lo que voy a traer a mi vida. Entonces, si yo en mi vida traigo situaciones de miedo, situaciones de rencor, situaciones de escasez, situaciones bueno, ahora no me sale, pero traumáticas, ¿sí? No pierdo el tiempo buscando afuera, quién es el culpable afuera, el país, esta situación, mi marido, mi hermana, mi esposa, mi amante, no pierdo tiempo en eso. Me fijo adentro. ¿Qué pasa en mi mente? ¿Qué pasa en mi corazón? Porque de ahí se produjo lo que pasa en mi vida. Entonces, ¿cómo es tan importante ver cómo la mente se alimenta? Acá está la situación de que yo puedo estar alimentando a mi mente desde el ego, con todas las bases de creencias que he heredado, con las cuales fui educada y demás, que hicieron lo que pudieron conmigo, pero ahí está, o desde esa conciencia universal, conectándome con lo que soy. Muchas veces, y esto lo voy a explicar, si ustedes necesitan que lo explico, voy a esperar las preguntas de ustedes, muchas veces mis experiencias religiosas, por más que son religiosas, o sea, me conecto con un Dios, lo estoy haciendo desde el ego y no lo estoy haciendo desde esa mente y de esa conciencia. Lo estoy haciendo para portarme bien, lo estoy haciendo para ganarme un cielo, lo estoy haciendo para disfrutar después, porque hoy tengo que llevar la cruz en este valle de lágrimas. Pero no lo estoy haciendo conectado con la vida que habita en mí y que yo no permito que se exprese. Entonces, las emociones están para experimentarlas y entre ellas está el miedo. Y entonces, cuando viene el miedo, lo abrazo, no lo rechazo, lo expreso, no lo oculto. Y cuando hago eso, ya está, el miedo hizo lo que venía a hacer y me permite abrazar otra emoción, que es el amor, que es paz, que es la alegría. Algunos hemos sido educados que ser espiritual es conectarse solamente con el amor y la paz. Eso será ser espiritual en Marte, pero acá en la Tierra no. Acá en la Tierra es ser espiritual, es conectarte con lo que sos, abrazar lo que sos, abrazar el barro en que te metiste. Y desde ese barro, reconocerlo y empezar a caminar y sacártelo. Eso es. Y si vos hoy tenés 80 años, es tu momento. Y si tenés 30, es tu momento. Y si tenés menos, no estás acá, porque seguramente por las fotos que veo, ninguna tiene menos. Entonces, acá se acuerdan que nosotros en este pase del ego al corazón habíamos dicho 4 pasos, ¿no? Primero, la insatisfacción, que es la que yo digo que todos ustedes tienen, porque si no, no estarían escuchando estas cosas. Vos querés algo más en tu vida, y entonces por eso estás buscando. Y entre la búsqueda, te conectaste con esto. El segundo paso, que a veces es un poco más complicado, es comenzar a ser conscientes de los costos que yo pago por estar prendido al ego. Porque yo, en la medida en que creo que ya ninguno es tan inocente como para decir la vida es así o mi vida es así, porque todos están buscando, quiere decir que saben que hay algo más. Pero muchas veces habrán visto que nosotros nos explicamos, como eso es lo que me toca vivir, por ejemplo. Es lo que me toca vivir. Como si alguien estuviera con un bolillero y yo estoy con el bingo como tachando casillas. Y no es así, es la vida que yo me produzco. Y en la medida en que me doy cuenta que yo me produzco estas cosas, soy consciente de los costos. Y eso ya me anima un poco más a seguir al otro punto, que es permitir que esas energías basadas en el miedo, en esas energías basadas en la defensa, esas energías basadas en la dominación, empiecen a disolverse.
Permito que se... ¿Y cómo las permito? Reconociéndolas, solamente reconociéndolas, ¿eh? Solamente reconociendo. Otra vez está el dictador dentro de mí diciendo lo que hay que hacer. Y el que vamos a ver hoy es cómo despertar dentro de esta conciencia basada en el corazón. Y desde esta conciencia basada en el corazón, buscar vivir realmente libres y buscar vivir realmente en el amor. Ahora, el amor no es solamente el sentimiento de amor, te amo, sino el amor es una energía. Y de eso vamos a estar hablando un poquito hoy. En esta etapa, cuando incursionamos en esta etapa, tenemos un lugar de paz y de tranquilidad entre nosotros. Cada vez que tuviste un lugar de paz y tranquilidad, aunque sea cortito en tu vida, es porque sin saberlo, porque acá no hay que saber, hay que experimentar simplemente. Sin saberlo, estuviste en este lugar, en esta etapa, podríamos llamarlo. Recuerden que esto de las etapas simplemente es una forma de explicarlo, ¿eh? Nadie espere que esto sea como un libro, un método, y que tiene que tachar casilleros, sino que es una forma de explicarlo. Y este lugar de paz y de tranquilidad muchas veces no tiene una explicación mental. ¿Y por qué sentimos esa paz y esa tranquilidad? Porque cualquier cosa que estamos viviendo, sea lo que sea que estamos viviendo o experimentando en el mundo, lo vivimos desde esa esencia que somos. Pero no porque estoy rezando el Padre Nuestro o el Rosario o levitando o haciendo las oraciones búdicas. No por eso, no por eso, sino porque mi ser tomó control de mi vida. El conductor tomó control de mi auto, aunque sea por instantes. Y a veces justamente lo hace cuando estamos distraídos, porque cuando no estamos distraídos estamos muy ocupados juzgando, clasificando, condenando, culpando a otros, culpándonos a nosotros. Ese lugar de paz y silencio, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que significa el silencio, dentro nuestro también es llamado espíritu. Entonces, cuando hablamos de este espíritu, por favor, tratemos de alejarnos de lo que habitualmente tenemos en las clases religiosas, ¿sí? Como algo externo a nosotros. Esto es lo que habita en mí y lo que habita en vos, es lo que forma parte del ser. Acordate de ese triángulo con las distintas partes que te mostré antes. ¿Se acuerdan que San Pablo decía que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y generalmente esto no te lo explican mucho porque se meten en un brete cuando explican estas cosas. Pero yo voy a tratar de explicarlo porque tiene mucho que ver con esta cuarta etapa. El cuerpo, como hablamos antes, es la morada física del alma por una cantidad de tiempo limitado. O sea, el cuerpo se termina, empieza y se termina. A eso nosotros lo llamamos muerte, que en realidad no muere nada, simplemente dejamos este auto y nosotros seguimos viaje. Dentro del cuerpo está esta alma, y el alma es lo que nos permite vivir esta divinidad. Supónganse, el espíritu es el aire que tenemos, todos tenemos aire alrededor nuestro, si no nos moriríamos, ¿no es verdad? El alma es eso que vos respirás y es lo que vos hacés tuyo, por lo menos por un ratito, mientras el aire está dentro. Mientras está dentro, es ese aire, lo llamamos alma. ¿Qué quiere decir? Que es lo que me permite experimentar ese espíritu, que es el aire, en mi día a día. Espero ser claro. Y si no, me van a preguntar de vuelta. Esa alma es la que se va desarrollando. El espíritu es inalterable. El espíritu es inalterable. Siempre es y siempre será. Si yo tuviera acá
un papel que a mí me gusta siempre escribir en los talleres, les pondría un círculo grande diciendo, esto es todo lo que hay, todos los universos, multiversos, especies, creaciones, todo está acá, todo está acá. Bueno, esto es espíritu. El espíritu está en todo, en cada partícula de todo, porque es todo creación de eso. ¿Mm? Y el alma es la que me permite experimentar esa creación. Y por eso somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. El cuerpo es el que se queda en ese momento en que nosotros llamamos muerte, y el espíritu y alma sigue trabajando, sigue experimentando en otros planos. Como dije antes, el espíritu es la parte de nosotros eterna, sin tiempo. Es lo que nos hace iguales y semejantes a lo que nos creó, que es lógico. Nos hace iguales y semejantes a lo que nos creó. Eso somos nosotros. Para poder experimentar esta energía que somos y salir del cuerpo, tenemos que entrar en una dinámica que generalmente llamamos silencio. Pero el silencio no es solamente no hablar para afuera. Es intentar no hablar para adentro, sobre todo, además de para afuera. O sea, tener espacios en nuestra vida donde podamos contemplar, donde podamos disfrutar de jugar. Y vuelvo a los niños. Sobre todo cuanto más chiquitos sean. Fíjense jugando lo que son. Están metidos en su juego. Nadie los saca de ahí. No están pensando, me olvidé de esto, no hice esto, debería hacer esto, ay, mañana tengo que hacer esto otro. Eso es silencio. Por más que esté jugando. ¿Me entienden? Y yo acá nos preguntaría, ¿no? ¿Cuántos espacios de silencio nos permitimos experimentar en nuestra vida, en nuestro día? ¿Cuántos espacios de silencio te permitiste experimentar hoy? Y fíjate lo que te dije, contemplar algo es un espacio de silencio. Si cocinaste, cocinaste. Si te bañaste. O estuviste bañándote y organizando el día. Si estuviste frente a una persona que te necesitaba, ¿estuviste con él o estuviste pensando qué le tenías que responder? Bueno, en ese silencio es donde nos conectamos con esta alma y con este espíritu que somos. Entonces, experimentando la libertad, recuerden que la libertad es vivir sin miedo. ¿Sí? La verdadera libertad no es ser libre, hacer lo que quiera, salir, aunque esté de cuarentena, salir y cruzarme toda la Argentina. Eso no es libertad. La libertad es vivir sin miedo. Y entonces cuando experimentamos esta etapa y nos conectamos con realmente como lo que somos y nos conectamos con nuestra divinidad, realmente podemos empezar a vivir sin miedo. Y si no saben cómo vivimos como si fuéramos francotiradores. O sea, no como si fuéramos nosotros, sino como estuviéramos en un campo de batalla y nosotros sabemos que dentro de los árboles, hoy estoy beligerante un poco, ¿no? Arriba de los árboles hay francotiradores y que me van a dar un balazo en cualquier momento. Entonces yo estoy viviendo así, ¿no? Con el casco puesto y metiéndome en cada hueco y protegiéndome, porque si muestro la cabeza, ¡pum!, me la dan. Entonces, así voy viviendo. Y te dan cuenta que la plenitud de vida que tengo cuando incursiono en la vida de esa manera es muy limitada. Pero ustedes, fíjense en su vida. Si muchas veces no están con el casco puesto, si muchas veces no están de trinchera a trinchera, porque si están fuera de la trinchera, hay un pensamiento dentro de ustedes que les dice que les va a pasar algo. Bueno, eso es miedo y eso es vivir sin libertad. Por más que estés en el país más libre del mundo y que puedas tener todas las cosas a tu alcance y que puedas tener
todo lo que has soñado tener. Si lo vivís con miedo, no sos libres. Cuando yo estoy conectado con esta divinidad, esta divinidad es la que me permite vivir sin miedo. Y yo soy medio limitado en las expresiones porque esta energía es la que me permite vivir sin miedo. ¿Por qué? Porque ¿qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar? ¿Me pueden abollar el auto? ¿Me lo pueden robar? ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar que alguien me haga? ¿Qué me puede pasar? Si yo soy divino, si yo soy eterno, si yo soy lleno de amor, si yo soy el conductor, ¿qué me puede pasar? Cuando se dan cuenta, cuando vivo desde ese lugar, es más fácil vivir en libertad. Y desde ese lugar, desde esa conexión, nos empezamos a dar cuenta que no somos dependientes de nada que está fuera de nosotros. Y esa es la libertad. Y eso le acuerda a lo que decían en los evangelios, vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Es eso, no depender. Y entonces la pregunta que ahora vamos a compartir ahora, ¿no? ¿De cuántas cosas o personas dependemos hoy? ¿Mm? Y no es para que me den una lista, sino a ver si pueden descubrir atrás de esa dependencia miedo a qué hay. Porque que hay miedo es seguro, pero ¿miedo a qué? Regresando a casa. Lo que les decía antes, no es algo que ocurre definitivamente. Es un proceso lento y gradual con el cual nos conectamos, nos desconectamos, nos volvemos a conectar. A mí me gusta explicarlo así. Es como que, ¿vieron esas mamuscas, esos muñecos que hay uno adentro del otro, adentro del otro? Bueno, crecer, desarrollarnos, iluminarnos, como dicen algunos, significa salir de un espacio más comprimido a un espacio más amplio, de un espacio más comprimido a un espacio más amplio. Y entonces, cuando salí de ese espacio de comprimido, me siento en libertad, pero sigo creciendo y llego a un nuevo límite, un nuevo desafío de la vida, una nueva oportunidad de crecer, una nueva oportunidad de libertad. Y entonces, ahí es donde salgo de vuelta de esa cajita. Y así es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Nuestra vida es una vida de estar experimentando. Por eso no hay que tener miedo al dolor, no hay que tener miedo a la tristeza, no hay que tener miedo al miedo. Hay que abrazar todo lo que nos pasa, porque todo lo que nos pasa nos está ayudando, si lo vemos desde esta perspectiva, a generar este proceso de crecimiento. De a poco empezamos a experimentar la vida entendiendo que todo es una unidad. Y cuando yo digo esto, que lo escribo en forma un poco más elevada, te lo digo en forma más llana. ¿Qué quiere decir ver como una unidad? Estar convencido, y no les veo las caras, pero me gustaría vérselas, ¿no? Estar convencido que ese señor que me jodió la vida y yo somos lo mismo. Estar convencido que esa persona a la cual yo herí o resentí de alguna manera y yo somos lo mismo. Estar convencido que esta tierra a la cual perjudicamos tanto y yo somos lo mismo.
Simplemente porque somos, ¿se acuerdan ese círculo que yo les dije al principio que dibujé? Donde todo es todo. Bueno, ese todo es la creación y eso y yo somos lo mismo. Y entonces puede ser que con una persona yo no esté de acuerdo. ¿Y cuál es el problema no estar de acuerdo? Pero eso no quita que esa persona y yo no seamos lo mismo. Puede ser que yo me tenga que separar de una persona. ¿Y cuál es el problema de separarme de una persona? Lo hago. Pero eso no quita que esa persona y yo no seamos lo mismo. Y cuando puedo empezar a vivir la vida desde ese lugar, empiezo la vida. Y que cada uno tiene su proceso conciencial y evolutivo. Conciencial y evolutivo. O sea, tiene que despertar y tiene que evolucionar. Conciencial y evolutivo. Todos los tenemos. Todos los tenemos. Entonces, cada uno seguirá su camino. Aunque ese se llame hijo, ese se llama esposo o esposa, o ese se llama mamá o papá. Ahora, esta noción de regresar a casa lo podemos hacer si estamos presentes y en un estado de silencio. Y fíjense, silencio es estar sentado y presente en un estado de conciencia no juicioso. No quiere decir estar en posición, lo digo de vuelta, en posición de flor de loto y levitar con un saumerio prendido y alguna cosita de cristales o crucifijos o imágenes de las que sean, sino significa estar centrado y presente en lo que hago. Me ducho, me ducho. Como, como. Juego, juego. Trabajo, trabajo. O la actividad que sea. Entonces, no hay métodos establecidos. Vos elegí el tuyo, seas budista, seas del Islam, seas cristiano, elegí el tuyo. Pero la clave no es seguir una disciplina, sino realmente comprender qué es la vida, comprender qué somos. Y cualquiera de los maestros de todas estas religiones que te nombré, te están diciendo lo mismo. Te están diciendo que Dios vive en vos. Te están diciendo que no te preocupes de nada, porque todos los pelos de tu cabeza están contados. Y vos te estás preocupando porque no hiciste esto, porque no hiciste esto, entonces soy culpable de esto, y el otro es culpable porque me hizo esto. Y esa experiencia la logro en el silencio. No la logro ni en los pensamientos, ni en las emociones que esos pensamientos despiertan. La logro en el silencio. Por eso, permitirnos espacios de contemplación, permitirnos espacios de presencia en nuestra vida, por lo menos darnos cuenta cuando no estamos presentes en lo que estamos haciendo, eso es un paso enorme, es comenzar el regreso a casa. Y dado que usamos el título este de regreso a casa, obviamente de los evangelios nos resuena la del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo está haciendo o ha hecho lo mismo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos despilfarrando la vida muchas veces, o nos acusamos de eso. Suponte que nos acusamos de eso, y cuando nos acusamos seguimos desperdiciando el día actual, porque nos estamos acusando, pero desaprovechamos la vida. Y un día nos damos cuenta. Y ese momento que nos damos cuenta es lo que yo les digo, tocar el fondo, con los piecitos. Y el hijo pródigo hizo esto, tocó el fondo y fue, y no tuvo dudas que iba a ser recibido, no tuvo dudas que iba a salir a la superficie, no tuvo dudas que iba a poder respirar. Puede ser que los que estaban al lado, el hermano, otros que estaban ahí, no lo entendieran el proceso, pero él lo entendió, porque él tocó el fondo. Y él volvió a respirar. Y entonces lo pudo experimentar. ¿Qué se hizo después? ¿Coach y empezó a dar talleres? No. Siguió viviendo.
que es lo que tenemos que hacer nosotros. Vivir con esa experiencia que sabemos que se puede hacer. Bueno, entonces, ¿cómo entreno para volver? Y esta foto no se ve muy clara acá, pero esto estaba lleno de nieve, ¿no? Entonces el título me venía bien porque decía, si esperás a que las condiciones sean perfectas, nunca llegarás a nada. O sea, yo espero que cambie de trabajo, espero separarme de mi mujer, espero tener mi casa, espero que esta situación se resuelva, espero que esta otra venga a mi vida. Olvídate. Eso se llama postergar, y esa es digamos, el entrenamiento para no lograr nada, postergar. Entonces, el primer punto es entrenar la paciencia. Porque si yo no tengo paciencia para mirar y llegar al fondo de mis heridas, voy a hacer lo que hice muchas veces, que es decir, bueno, esto ya pasó. Esto ya pasó, es pasado, esto no importa. Pero si yo no las entiendo, esas heridas no sanan y esas heridas siguen comprometiendo mi presente. ¿Y cómo lo comprometen? Con el loro, diciéndome cosas, y yo, sin darme cuenta, hago lo que no quiero hacer, que es vivir con miedo. Entonces, cuando yo exploro esto, no tengo que buscar todas las heridas. Busco las primeras, las que me doy cuenta más rápidamente. Cuando yo me doy cuenta de esto, enseguida me avivo del mecanismo de mi mente. Enseguida me doy cuenta. Y entonces yo ya sé que cuando no estoy en armonía, estoy en desarmonía, estoy desfocalizado, es porque la mente me tiene atrapado. Y entonces empiezo a incursionar hábitos que me permiten acallar a la mente. Como por ejemplo esto de la contemplación. Como por ejemplo ir a caminar. Como por ejemplo dedicarme a jugar. O dedicarme a leer. O dedicarme a ver un video. O a dedicarme a ver un taller. Pero cuando estoy ahí haciendo eso, lo que me dedico es a hacer eso y no a pensar, esto lo debería hacer yo. Claro, si yo lo hubiese sabido, no hubiese cometido estos errores. Esto le vendría bien a fulano o le vendría bien al otro. ¿Ves? Que lo generalmente hacemos. Cuando dejamos de alimentar al ego, cuando dejamos de alimentar a nuestra mente, se va marchitando, va perdiendo energía, se va aburriendo de que no le demos bolilla. Cuando nosotros podemos llegar al entrenamiento de decir, escucha, te tenés que proteger, ¿no? Suponete que tenés un pensamiento, te tenés que proteger porque te van a atacar, vas a tener miedo, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro. Y vos ya estás entrenada en decir que esa es tu mente, la podés callar. ¿Y cómo se calla la mente? Como se callan los loros. Loro, callate. Mente, callate. Porque la mente, como yo le dije, no tiene la culpa. La hemos entrenado toda la vida para que nos hable y para que nos diga esas cosas. Entonces tenemos que empezar a entrenarla para callar. Y voy a poner este concepto y después voy a abrir de vuelta el micrófono para... en el taller anterior hablábamos del tema de la muerte, ¿no? Y alguien nos compartía que tenía mucho miedo de exponerse con esto del virus y eso nos trajo el tema de la enfermedad y la enfermedad nos trajo el tema de la muerte. Y a mí me pareció bien ese ejemplo para traerlo de vuelta acá, porque el viaje del ego al corazón es similar al viaje de la vida. El viaje de la vida es que en algún momento nosotros obtenemos esto que llamamos cuerpo físico y en algún momento lo devolvemos, ¿sí? Pero no es algo que nos pasa, es algo que permitimos. No es algo que nos pasa, es algo que este nivel del conductor nosotros permite. No hay muertes casuales.
No hay nacimientos casuales. Vos naciste en el lugar que quisiste nacer, que en algún momento, no te acordarás, pero acordaste que ibas a nacer, ibas a experimentar lo que has experimentado y elegiste este contexto de vida que tenés. La muerte simplemente es una transformación, es abandono este auto y me transformo no es que se acaba nada, mi viaje sigue. Experimento otras cosas que solamente las puedo experimentar sin este auto. Porque el auto no me lo puedo llevar ahí. De la misma forma, esta dimensión, esta realidad que estoy viviendo, solamente la puedo experimentar con el auto que tengo. Si no, no la puedo experimentar. Bueno, cuando sigo viaje, tengo que dejar esto que no me permitiría experimentar la nueva vida. Entonces, la muerte siempre es una liberación. Ustedes imagínense que si en vez de vivir 100 años, vamos a poner promedio, para no asustar a nadie, vamos a poner 100 años y viviéramos 1000, ¿no? Imagínense el proceso de decadencia, el proceso de acostumbrarnos siempre a las mismas cosas. No podríamos cambiar de realidad, elegimos una realidad y en vez de aguantarla durante 100 años, la tenemos que soportar durante 1000. Entonces, esto de la muerte es una liberación, no porque nos sacamos el cuerpo de encima, sino porque estamos abiertos a otras experiencias. El cuerpo lo amamos, lo queremos mucho, lo cuidamos todo lo que sea necesario porque es lo que tenemos para esta experiencia. Pero después lo abandonamos, no nos sirve ahí. Pero tanto cuando estamos en el cuerpo como cuando estamos fuera del cuerpo, no existe un solo momento en el cual nosotros no somos. No es que somos algo distinto porque no tenemos cuerpo. Somos lo mismo. Ese conductor que somos es el que sigue conduciendo en sus nuevos planos. Pero nuestro miedo al cambio, ojo con esta frase, es lo que provoca nuestro miedo a la muerte. Entonces, amigos y amigas, que estamos compartiendo esto, aquellos que reconocemos en nosotros el miedo a la muerte, donde ese tema no nos gusta, ni pensar en que le pase a alguien cercano a nosotros, ni pensar que nos pase a nosotros, es algo que desagradable, decimos, pero ustedes saben, los que lo tienen saben, fíjense si también no hay, hoy en nuestra realidad, en la realidad que te toca vivir, no hay un miedo al cambio tuyo. No vivís el cambio como una etapa de desconcierto, ¿me entendés? Uy, algo malo me va a pasar. Seguramente mejor bueno conocido que malo por conocer. Fíjense si no hay creencias de esas, porque seguramente están muy metidas en nosotros. Y eso, obviamente, no solamente nos perjudican algo inevitable que va a ser el momento de nuestro traspaso a otra vida, sino que nos perjudica la vida acá, porque si nosotros realmente no podemos cambiar, realmente no podemos llegar al fondo, va a ser muy complicado volver a apoyarnos y salir a flote. El pasaje de la conciencia al ego es una vida centrada en el corazón. Y como es una vida en el corazón, también es una experiencia de muerte, porque ¿a qué muero? A mi forma actual de vivir la vida que es desde mi mente, que es desde mi ego. ¿Se dan cuenta la similitud de una cosa con la otra? Cuanto más entendemos quién somos, dejamos de aplicar energía para obtener cosas que nosotros no somos. Y al no tener que ocupar tiempo en eso, a tratar de agradar, a tratar de ser exitoso,
a tratar de cumplir objetivos en mi vida, a tener proyectos, a tener alguien al lado. Si yo dejo de poner energía, si yo descubro, no tengo nada con esas cosas, no tengo nada con esas cosas, pero que esas cosas no estén ocultando lo que realmente soy, que atrás de esas cosas no esté esas creencias y ese miedo de que si eso no ocurre, yo no soy. Y yo soy por más que pase lo que pase a mi alrededor. Y esa es la esencia de la libertad. Entonces, recordando, y ahora después de esta abro el micrófono, cuando nos identificamos con nuestro ser, en lugar de identificarnos con pensamientos y emociones que pasan a través de nosotros, nuestra vida se ve afectada inmediatamente. Miren, nuestra vida se ve afectada inmediatamente. Repitan conmigo, nuestra vida se ve afectada inmediatamente. No tengo que hacer un curso, no tengo que hacer un máster, no tengo que cursar 5 años, no tengo que dar 550 exámenes, no. Porque yo soy eso. Cuando dejo de ser lo que no soy, automáticamente lo que soy surge. El espíritu, esa dimensión, ustedes llámenlo como quieran, energía, Buda, no sé, como sea, no es algo abstracto. Es una realidad que podemos traer a nuestra vida. Claro, no tiene la misma densidad física que nuestro cuerpo. Pero eso no quiere decir que sea abstracto. ¿Entendés? Es una realidad que nos impulsa, es una realidad que nos orienta, es una realidad que nos sostiene. Pero para eso tenemos que apagar la mente que dice, las cosas son como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Porque en la medida que esta mente me sigue marcando ese rumbo, ser sostenido es imposible. Me voy al último párrafo. Dios o la fuente o el espíritu o Buda o energía o lo que ustedes quieran llamar, es creativa por naturaleza, creó todo. Ese todo que dijimos antes, donde está todo, es esa fuente. Pero la forma de creación no es la que nuestra mente dice. Para que este tema se resuelva, esta persona se tiene que ir, o yo tengo que obtener esto, o las cosas me tienen que salir así, o esta persona se tiene que alejar, o esta persona tiene que venir. O esta situación tiene que cambiar en el país, o yo me tengo que ir a un país donde estas situaciones cambien. ¿Entendés? Esa es nuestra mente. Esta fuente de lo que somos no opera con la misma lógica. Entonces, ¿voy a confiar o no voy a confiar? Miren el título, no es magia, es espíritu. Por favor, no es magia, es espíritu. A veces nuestros procesos religiosos, nuestros estudios religiosos, esto del espíritu lo hicieron, o no es que lo hicieron nadie lo hizo, nosotros lo hicimos. Nosotros lo hemos traducido, lo hemos entendido como algo mágico, como algo milagroso, como algo no natural. ¿Ves? Y lo natural es lo que somos. Y este espíritu trabaja en forma silenciosa, perenne, quiere decir que no muta, y aún así es creativo. Crea situaciones, crea vida, crea formas de apoyar, crea formas de hacer que todos podamos vivir la vida que decidimos vivir. Pero esta realidad no es posible entenderla desde la mente. Yo trato de explicarlo y trato de ser lo más llano posible para explicarlo, pero no es la mente la que te va a permitir vivir esto. ¿Qué es lo que te va a permitir? Es desconectar la mente y hacer silencio, vivir esa plenitud, caminar contemplando, jugar
contemplando, limpiar contemplando, cocinar contemplando, hacer lo que sea presente en lo que hago. Porque si nosotros podemos hacer eso, le damos la chance o nos damos la chance de empezar a escuchar estos susurros, que son susurros. Y cuando seguimos esos susurros, nos permitimos seguir esos susurros, empezamos a ver cómo las cosas se empiezan a colocar en lo que vemos que es un lugar, se alinean. Y miren la imagen del barquito, ¿no? ¿Qué cosa más frágil que un barquito de papel en agua? Esa fragilidad es lo que somos nosotros, en realidad. Podemos ser más altos, más bajos, más jóvenes, más viejos, pero somos esa fragilidad. Pero cuando estamos conectados con la realidad, no somos aparte de esa realidad. Esa realidad de que es todo, nos incluye a nosotros. Nosotros somos parte de eso. Hay un libro muy bueno que se llama La ola es el mar. Y el autor explica esta realidad de que muchas veces en la vida nos creemos que somos las olas y que somos diferentes. Y entonces una es más grande, otra más baja, una más espumosa, una más rebelde, otra más suave. Pero en realidad todos somos el mismo mar. Y cuando vos te podés identificar con esto, la vida se siente con otra fortaleza. Vos empezás a darte cuenta de que todas esas ideas cargadas de la mente que te llenan de miedo, y qué va a pasar, y qué va a pasar, y qué va a pasar, y qué va a pasar lo que tenga que pasar, y todo lo que pase va a ser bueno para mí. Eso es lo que te dice el corazón. Ah, no, pero la mente te dice, no, para que sea buena para vos, tiene que pasar esto, de esta manera, con este color, en este tiempo, en esta situación. Pero la vida te susurra otra cuestión. Todo lo que tenemos que hacer es estar sintonizados con este ritmo. Y soltar el miedo y las malas interpretaciones que hacen que queramos intervenir. Porque todas las cosas tienen que ser así, es fruto de una intervención de nuestra mente que habla del miedo.